¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro programa más. Este otro video del canal de Amenofis. Hoy te vengo a mostrar un invento que ideé en el día de ayer. Lo pasé a un plano y hoy te lo quiero mostrar en la pizarra mágica para que podamos ir simplificando cada vez más el tema del MAGRAB. Como todos sabrán, al día de la fecha, el último diseño del MAGRAB es un diseño que lleva dos compresores de heladera. Es un sistema que ideó el señor Douglas, amigo de Mehran Keshe, su mano derecha, pero que cuenta con un recurso para su funcionamiento que es muy grande. Necesitamos dos heladeras para ponerlas en paralelo, pero desfasados. O sea, vos ponés los dos motores de heladera en paralelo, pero desfasados, o sea que a uno le pones el vivo y donde en el otro iría el vivo le pones el neutro. Intercambias esos dos. Al tener intercambiados esos dos, la fase le toca primero a un motor y en el semiciclo que sigue le va a tocar al otro. Es así como hacemos andar a los dos motores al mismo tiempo, pero con un mínimo desfasaje de un ciclo. O sea que van a hacer ran, 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 ran. En ese desfasaje, que se alternan el pulso de fase los dos motores, es que el orgón magnético y radiante se cruzan de motor a motor. Eso genera como un latido de corazón y hace que el MAGRAB, que es una piel iónica, pueda respirar en una frecuencia sin estar enchufado a la red. Así que bueno, lo que te traigo hoy es un estado sólido para el MAGRAB, un diseño con transistores, donde podemos hacer lo mismo. A los dos transistores le vamos a dar un pulso y entre los dos transistores van a crear un latido del corazón electrónico donde el MAGRAB pueda vivir. Así que bueno, vamos a la pizarra mágica. MAGRAB estado sólido o solid state. MAGRAB de sólido estado, o sea, transistorizado. Este es el nuevo MAGRAB transistorizado. Así que bueno, por un lado vamos a ubicar a los MAGRAB con sus pelotitas. Son 3, 1, 2 y 3, con sus respectivas pelotitas. Vamos a ubicar, este sería el neutro, esta sería la fase, o sea, la fase entraría por acá, la fase entra cruzada y sale por acá. No, perdón, sale por acá. ¿Sí? Luego va a entrar por acá y va a salir por acá. Va a entrar, por acá y va a salir de la gravitacional de adentro. Entonces esto es neutro y esto es fase. ¿Ok? Ahí tenemos los tres MAGRAB puestos en serie con sus respectivas conexiones. Entonces nosotros tenemos por un lado esto, que puede ser bien, a ver, te voy a mostrar más o menos el proyecto que voy a preparar con los transistores. Ahí tengo mi MAGRAB, ahí está el Q, acá estoy haciendo GANs de CO2, ya tenemos en el fondo un poquito, pero esto va para el próximo video. Ahora te quiero mostrar esto. Este es un MAGRAB pequeñito de prueba que hice con alambre de cobre de 0,5, que bueno,
es el que voy a usar para ponerle los transistores. Vamos a necesitar una batería de 9 voltios. 9 voltios batería. 9 voltios batería. Con esto va a arrancar el pulso de corriente, donde le vamos a poner una llave selectora que abra y cierre el contacto. Sería on, off. De este contacto nos vamos a ir por un lado a una resistencia de 100K. De esa resistencia nos vamos a ir a la base de un transistor NPN. ¿Ok? Este transistor NPN va a tomar parte de los 9 voltios. Va a tomar parte de los 9 voltios lo que pueda pasar a través de los 100K. Calculale unos 2 voltios. Bien. Del colector del transistor nos vamos a ir a la base de un transistor PNP. Dijimos NPN y ahora viene un PNP. Va a excitar la base. Tenemos base, colector, emisor. Acá vamos con el neutro. Ahí está. Negativo de la batería va a entrar por el neutro de los Magrav. Positivo a través de una llave, a través de una resistencia de 100K, entra a la base de un transistor NPN. El colector va a entrar a la base de un transistor PNP, donde vamos a tener el positivo en el emisor y el positivo va a entrar a la línea fase de los Magrav. Bien, hasta ahí, ¿qué tenemos? 9 voltios pasan por la llave, se reducen a 2 voltios a través de la resistencia de 100K, excitan la base de un transistor NPN, el emisor se va a ir a masa. Entonces, ¿qué pasa? El transistor NPN, al querer arrancar, excita el PNP, que también va a querer arrancar. O sea que acá tendríamos un pulso. El pulso sería la excitación de la base del NPN y luego el arranque del PNP. Hasta ahí tenemos un solo pulso. Ahora necesitamos crear un bucle repetitivo para que ese pulso se repita en una frecuencia X, la frecuencia que nosotros queramos buscar. Así que lo que vamos a hacer es salir a rescatar ese pulso y llevarlo a través de un capacitor a la base del transistor. Ahí está. Bien, entonces esto sería el bucle. También le dicen loop. Un loop bucle.
Esto sería lo que representaría a los dos compresores de heladera. O sea que nosotros acá estaríamos haciendo el 8, generando el bucle a través del capacitor. Vamos a ver de nuevo. Batería de 9 voltios con la llave, emite 9 voltios, pasa por la resistencia, se reduce a 1 o 2 voltios, excita la base del transistor NPN. El NPN, al querer arrancar de colector a emisor, excita el PNP, que cierra la fase. Le emite un pulso a todos los MAGRAV, ese pulso vuelve, pasa por un filtro, quiere decir que acá solo pasa la señal de corriente alterna, y es nuevamente esa señal, excita la base del NPN y se vuelve a producir nuevamente esto. Bien, por otro lado, nosotros de este lado, negativo y positivo, vamos a poner los capacitores del MAGRAV. Esto sería así. Y esto sería así, las bobinas del positivo bien. Esto sería capacitor de plasma. Bien, entonces nosotros tenemos que, a través de un loop, perdón, que se repite, nosotros mantenemos una corriente alterna circulando por los MAGRAV. Los MAGRAV, al tener una nanocobertura, respiran iones que se lo van a pasar negativo por acá y positivo a través del transistor. Luego nosotros desconectaríamos la batería y se mantendría simplemente con el plasma. Lo que estoy viendo acá es que hay un detalle, me parece, ahora lo estoy viendo, que quizás en vez de que esté conectado acá, los capacitores hayan que conectarlos acá. O sea, que acá. Esto no iría. Porque justamente son los MAGRAV los que llenarían de plasma los capacitores. Así que sí. No tenía nada que ver eso que está ahí. ¿Bien? Vamos a colorear ahora un poco la línea positiva. Esta sería la línea positiva. Dijimos que para este lado no va. Simplemente se dirige hacia la base del transistor NPN y hacia el emisor del PNP. Ese es el recorrido de la línea positiva de la batería. Excita el transistor y a los dos transistores. Y ahora vamos a seguir la línea negativa. Salimos con negativo. Por un lado, alimentamos el neutro de los capacitores de plasma. Recuerden que para la prueba puede ser uno solo. Para un MAGRAV tan chiquitito como este, podemos usar simplemente un solo capacitor y probar de cómo podemos mantener una oscilación alterna en este circuito
que nos vaya entregando el ciclaje requerido. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, la línea negativa sigue hasta la fase de los Magrav. Hasta la fase de los Magrav. Entrando por este lado hacia el emisor del transistor NPN. Los transistores pueden ser el par complementario 2N 3055, si estamos hablando de un NPN y un PNP. Pueden ser del tipo TIP o del tipo MOSFET, según para lo que lo quieran usar. Si estamos hablando de poca potencia, vamos a hablar de este tipo de transistor. Si estamos hablando de más potencia, vamos a hablar de los TIP. Y si ya estamos hablando de mucha corriente, vamos a hablar de MOSFET. Pero con cualquiera de los tres, este circuito va a funcionar. El tema del capacitor. El tema del capacitor es más o menos así. Para un microfaradio con una resistencia de 100K con 9 voltios, vamos a lograr una frecuencia de trabajo más o menos de 1 Hz. Eso es bajo. Quiere decir que para subirle la frecuencia de trabajo a nuestro equipo Magrav, vamos a tener que subir. No, ¿qué sería? Bajar. Irnos a nanofaradios. O bajar esta resistencia. En cualquiera de los dos casos, sube la frecuencia. Así que nosotros tendríamos más o menos para 100K 0.5 nanofaradios. Vamos a poner acá nano. 0,5 nanofaradios, 100K, y vamos a tener una respuesta más o menos de 1 kHz. Entonces nosotros ahí tendríamos que subir este capacitor para bajar esta frecuencia, o bajar esta resistencia para bajar esta frecuencia. Ahí lo vamos a ir viendo. Baja la resistencia, sube la frecuencia, porque si baja esta resistencia, sube la excitación, por lo tanto el bucle es más rápido, entonces sube la frecuencia. Bajamos, sube. Si subimos esta resistencia, baja, porque si subimos esta resistencia, el valor, la respuesta va a ser más tardía, el bucle va a ser más largo. Vamos a tener una medida de longitud mucho más larga. Así que tenemos que para 100K 9 voltios, 0,5 nanofaradios nos llevan a 1 kHz. Luego esto vos después serían los dos componentes que vos te vas a encargar de modificar para lograr un balance. Yo acá te dejo el croquis de cómo sería el Magrav en estado sólido, que le puse de nombre, se llama Fabio Alonso, en homenaje. Este Magrav le puse Fabio Alonso en homenaje a un querido amigo de Quelle, que bueno, hoy no puede estar entre nosotros, pero de alguna manera en espíritu él puede seguir trabajando a través mío, y bueno, nos trajo esto. Bueno, espero que te haya gustado. Este es un cortito nomás, fue más que nada para que podamos ver de que las dos bochas de heladera se pueden cambiar por dos transistores y pasamos todo a
estado sólido. Bueno, quería darle las gracias al maestro Mehran Tabakoli Keye. Bueno, si alguien le puede hacer llegar este material lo más antes posible, sería buenísimo, porque yo me encontré con muchas trabas para poder transmitirle esto, y bueno, eso. Mehran está en un lugar imposible llegar hasta Mehran. Así que bueno, eso. Quiero mandarle saludos a la gente de todas las plataformas. Todos estos días no estuve haciendo videos porque estoy trabajando sobre los GANs para poder más o menos dejarte un video piola, ¿no? Así que podamos entender todo. Así que después de este video viene el de los GANs, no te lo pierdas. Te voy a pedir de corazón que si podés difundir este video lo más que puedas. Es muy importante que esta idea llegue a todos porque esto recién sale. Bueno, nada, que te suscribas a mi canal y me ayudes a ayudar. Dale like al video. Te agradezco mucho. Nos vemos. Chao. Esta sería la fase, o sea, la fase entraría por acá. La fase entra cruzada y sale por acá. No, perdón, sale por acá. ¿Sí? Luego va a entrar por acá y va a salir por acá. Va a entrar, por acá y va a salir de la gravitacional de adentro. Entonces esto es neutro y esto es fase. Ok, ahí tenemos los 3 Magrav puestos en serie con sus respectivas conexiones. Entonces nosotros tenemos por un lado esto que puede ser bien, a ver, te voy a mostrar más o menos el proyecto que voy a preparar con los transistores. Ahí tengo mi Magrav, ahí está el Q, acá estoy haciendo GANs de CO2, ya tenemos en el fondo un poquito, pero esto va para el próximo video. Ahora te quiero mostrar esto. Este es un Magrav pequeñito de prueba que hice con alambre de cobre de 0,5, que bueno, es el que voy a usar para ponerle los transistores. Vamos a necesitar una batería de 9 voltios. 9 voltios batería. 9 voltios batería. Con esto va a arrancar el pulso de corriente, donde le vamos a poner una llave selectora que abra y cierre el contacto. Sería on, off. De este contacto nos vamos a ir por un lado a una resistencia de 100K. De esa resistencia nos vamos a ir a la base de un transistor NPN. ¿Ok? Este transistor NPN va a tomar parte de los 9 voltios. Va a tomar parte de los 9 voltios, lo que pueda pasar a través de los 100K. Calculale unos 2 voltios. Bien. Del colector, del transistor, nos vamos a ir a la base de un transistor PNP. Dijimos NPN y ahora viene un PNP. Va a excitar la base. Tenemos base, colector, emisor. Acá vamos con el neutro.
Ahí está. Negativo de la batería va a entrar por el neutro de los MAGRAV. Positivo, a través de una llave, a través de una resistencia de 100K, entra a la base de un transistor NPN. El colector va a entrar a la base de un transistor PNP, donde vamos a tener el positivo en el emisor y el positivo va a entrar a la línea fase de los MAGRAV. Bien, hasta ahí, ¿qué tenemos? 9 voltios pasan por la llave, se reducen a 2 voltios a través de la resistencia de 100K, excitan la base de un transistor NPN, el emisor se va a ir a masa. Entonces, ¿qué pasa? El transistor NPN, al querer arrancar, excita el PNP, que también va a querer arrancar. O sea que acá tendríamos un pulso. El pulso sería la excitación de la base del NPN y luego el arranque del PNP. Hasta ahí tenemos un solo pulso. Ahora necesitamos crear un bucle repetitivo para que ese pulso se repita en una frecuencia X, la frecuencia que nosotros queramos buscar. Así que lo que vamos a hacer es salir a rescatar ese pulso y llevarlo a través de un capacitor a la base del transistor. Ahí está. Bien, entonces esto sería el bucle. También le dicen loop. Un loop bucle. Esto sería lo que representaría a los dos compresores de heladera. O sea que nosotros acá estaríamos haciendo el 8. Generando el bucle a través del capacitor. Vamos a ver de nuevo. Batería de 9 voltios con la llave. Emite 9 voltios, pasa por la resistencia, se reduce a 1 o 2 voltios, excita la base del transistor NPN, el NPN al querer arrancar de colector a emisor, excita el PNP que cierra la fase, le emite un pulso a todos los MAGRAV, ese pulso vuelve, pasa por un filtro, quiere decir que acá solo pasa la señal de corriente alterna, y es nuevamente esa señal, excita la base del NPN y se vuelve a producir nuevamente esto. Bien, por otro lado, nosotros de este lado, tan chiquitito como este, podemos usar simplemente un solo capacitor y probar de cómo podemos mantener una oscilación alterna en este circuito que nos vaya entregando el ciclaje requerido. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, la línea negativa sigue hasta la fase de los MAGRAV. Hasta la fase de los MAGRAV. Entrando por este lado hacia el emisor del transistor NPN. Los transistores pueden ser el par complementario 2N 3055, si estamos hablando de un NPN y un PNP. Pueden ser del tipo TIP o del tipo MOSFET, según para lo que lo quieran usar. Si estamos hablando de poca potencia, vamos a hablar
de este tipo de transistor. Si estamos hablando de más potencia, vamos a hablar de los TIP. Y si ya estamos hablando de mucha corriente, vamos a hablar de MOSFET. Pero con cualquiera de los tres, este circuito va a funcionar. El tema del capacitor. El tema del capacitor es más o menos así. Para un microfaradio con una resistencia de 100K con 9 voltios, vamos a lograr una frecuencia de trabajo más o menos de 1 Hz. Eso es bajo. Quiere decir que para subirle la frecuencia de trabajo a nuestro equipo Magrav, vamos a tener que subir. No, ¿qué sería? Bajar, irnos a nanofaradios. O bajar esta resistencia. En cualquiera de los dos casos sube la frecuencia. Así que nosotros tendríamos más o menos para 100K 0.5 nanofaradios. Vamos a poner acá nano. 0,5 nanofaradios 100K y vamos a tener una respuesta más o menos de 1 kHz. Entonces nosotros ahí tendríamos que subir este capacitor para bajar esta frecuencia o bajar esta resistencia para bajar esta frecuencia. Ahí lo vamos a ir viendo. La resistencia, baja la resistencia, sube la frecuencia, porque si baja esta resistencia sube la excitación, por lo tanto el bucle es más rápido, entonces sube la frecuencia. Bajamos, sube. Si subimos esta resistencia, baja, porque si subimos esta resistencia al valor, la respuesta va a ser más tardía, el bucle va a ser más largo. Vamos a tener una negativo y positivo. Vamos a poner los capacitores del Magrav. Esto sería así. Y esto sería así. Las bobinas del positivo bien. Esto sería capacitor de plasma. Bien, entonces nosotros tenemos que, a través de un loop que se repite, nosotros mantenemos una corriente alterna circulando por los Magrav. Los Magrav, al tener una nanocobertura, respiran iones que se lo van a pasar negativo por acá y positivo a través del transistor. Luego nosotros desconectaríamos la batería y se mantendría simplemente con el plasma. Lo que estoy viendo acá es que hay un detalle, me parece, ahora lo estoy viendo, que quizás en vez de que esté conectado acá, los capacitores hayan que conectarlos acá. O sea, que acá. Esto no iría. Porque justamente son los Magrav los que llenarían de plasma los capacitores. Así que sí, no tenía nada que ver eso que está ahí. Bien. Vamos a colorear ahora un poco la línea positiva. Esta sería la línea positiva. Dijimos que para este lado no va, simplemente se dirige hacia
la base del transistor NPN y hacia el emisor del PNP. Ese es el recorrido de la línea positiva de la batería. Excita el transistor y a los dos transistores. Y ahora vamos a seguir la línea negativa. Salimos con negativo. Por un lado, alimentamos el neutro de los capacitores de plasma. Recuerden que para la prueba puede ser uno solo. Para un Magrab. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro programa más. Este otro video del canal de Amenofis. Hoy te vengo a mostrar un invento que ideé en el día de ayer. Lo pasé a un plano y hoy te lo quiero mostrar en la pizarra mágica para que podamos ir simplificando cada vez más el tema del Magrab. Como todos sabrán, al día de la fecha, el último diseño del Magrab es un diseño que lleva dos compresores de heladera. Es un sistema que ideó el señor Douglas, amigo de Mehran Keshe, su mano derecha, pero que cuenta con un recurso para su funcionamiento que es muy grande. Necesitamos dos heladeras para ponerlas en paralelo, pero desfasados. O sea, vos ponés los dos motores de heladera en paralelo, pero desfasados, o sea que a uno le pones el vivo y donde en el otro iría el vivo le pones el neutro. Intercambias esos dos. Al tener intercambiado esos dos, la fase le toca primero a un motor y en el semiciclo que sigue le va a tocar al otro. Es así como hacemos andar a los dos motores al mismo tiempo, pero con un mínimo desfasaje de un ciclo. O sea que van a hacer ran, 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 ran. En ese desfasaje, que se alternan el pulso de fase, los dos motores, es que el orgón magnético y radiante se cruzan de motor a motor. Eso genera como un latido de corazón y hace que el Magrab, que es una piel iónica, pueda respirar en una frecuencia sin estar enchufado a la red. Así que bueno, lo que te traigo hoy es un estado sólido para el Magrab, un diseño con transistores, donde podemos hacer lo mismo. A los dos transistores le vamos a dar un pulso y entre los dos transistores van a crear un latido del corazón electrónico donde el Magrab pueda vivir. Así que bueno, vamos a la pizarra mágica. Magrab estado sólido o solid state. Magrab de sólido estado, o sea, transistorizado. Este es el nuevo Magrab transistorizado. Así que bueno, por un lado vamos a ubicar a los Magrab con sus pelotitas. Son 3, 1, 2 y 3, con sus respectivas pelotitas. Vamos a ubicar, este sería el neutro o solid state. Magrab de sólido estado, o sea, transistorizado.
Este es el nuevo Magrab transistorizado. Así que bueno, por un lado vamos a ubicar a los Magrab con sus pelotitas. Son 3, 1, 2 y 3, con sus respectivas pelotitas. Vamos a ubicar, este sería el neutro, esta sería la fase, o sea, la fase entraría por acá. La radiante se cruzan de motor a motor. Eso genera como un latido de corazón y hace que el Magrab, que es una piel iónica, pueda respirar en una frecuencia sin estar enchufado a la red. Así que bueno, lo que te traigo hoy es un estado sólido para el Magrab, un diseño con transistores, donde podemos hacer lo mismo. A los dos transistores le vamos a dar un pulso y entre los dos transistores van a crear un latido del corazón electrónico donde el Magrab pueda vivir. Así que bueno, vamos a la pizarra mágica. Magrab estado sólido. Cuenta con un recurso para su funcionamiento que es muy grande. Necesitamos dos heladeras para ponerlas en paralelo, pero desfasados. O sea, vos ponés los dos motores de heladera en paralelo, pero desfasados, o sea que a uno le pones el vivo y donde en el otro iría el vivo le pones el neutro. Intercambias esos dos. Al tener intercambiados esos dos, la fase le toca primero a un motor y en el semiciclo que sigue le va a tocar al otro. Es así como hacemos andar a los dos motores al mismo tiempo, pero con un mínimo desfasaje de un ciclo. O sea que van a hacer ran, 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 ran. En ese desfasaje, que se alternan el pulso de fase, los dos motores, es que el orgón magnético y fase entra cruzada y sale por acá. No, perdón, sale por acá. ¿Sí? Luego va a entrar por acá y va a salir por acá. Va a entrar, por acá y va a salir de la gravitacional de adentro. Entonces esto es neutro y esto es fase. Ok, ahí tenemos los tres Magrab puestos en serie con sus respectivas conexiones. Entonces nosotros tenemos por un lado esto, que puede ser bien, a ver, te voy a mostrar más o menos el proyecto que voy a preparar con los transistores. Ahí tengo mi Magrab, ahí está el Q, acá estoy haciendo GANs de CO2, ya tenemos en el fondo un poquito, pero esto... ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro programa más. Este otro video del canal de Amenofis. Hoy te vengo a mostrar un invento que ideé en el día de ayer. Lo pasé a un plano y hoy te lo quiero mostrar en la pizarra mágica para que podamos ir simplificando cada vez más el tema del Magrab. Como todos sabrán, al día de la fecha el último diseño del Magrab es un diseño que lleva dos compresores de heladera. Es un sistema que ideó el señor Douglas, amigo de Mehran Keshe, su mano derecha, pero que cuenta